evitar, por ejemplo, utilizar escobillas, es utilizar el principio de la relatividad. Es decir, vamos a colocar, en vez de en el estator tener norte y sur, ¿cierto? Vamos a utilizar la relatividad. Entonces vamos a colocar el campo, ¿sí? Como un imán permanente, pero en el rotor. Es decir, el rotor va a ser un imán. Y entonces esa espira que teníamos en el rotor girando, la podemos colocar en el estator. Entonces aquí estará el lado AB, aquí estará el lado CD, ¿cierto? Y entonces por allá atrás cruzará y la espira estará aquí en el estator. ¿Ya? De esa manera, cuando nosotros giremos ese imán dentro del estator, pues aplicando el principio de la relatividad, ¿sí? Si esto se mueve para acá, si el rotor se mueve para acá, es como si el conductor en movimiento relativo se moviera en dirección contraria, ¿cierto? Principio del movimiento relativo. Entonces, ¿qué pasará? En estos bornes, ¿cierto? A, B, pues medimos la FEN, vamos a tener lo mismo, la misma FEN de estilo cuadrada en alterna. ¿Y por qué va a ser cuadrada? Porque las líneas de campo siempre entran de manera perpendicular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el único problema que tendríamos? Pues que la FEN es de tipo cuadrada. ¿Es alterna? Sí, pero cuadrada. Entonces, podemos tener una máquina con anillos rozantes o sin anillos rozantes y con un imán permanente. Entonces, ahí resolvemos el problema de cómo sacar la energía del rotor. En este caso, el rotor se nos convierte en el campo principal. Entonces, de aquí vamos a recordar los nombres que se le da a esto. Recuerden que donde está el campo, ¿sí? Donde está el campo principal, por ejemplo, en esta máquina, el estator, por ejemplo, de acá, este estator va a conocerse como inductor, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es el que induce en el rotor. ¿Sí? ¿Qué está induciendo en el rotor? Pues FEM, ¿cierto? Y entonces, en este caso, el rotor sería conocido como inducido, ¿sí? El rotor. Inducido, inductor. ¿Ya? También es conocido como armadura. La armadura, de donde yo saco la energía. Entonces, este sería el rotor, el inductor o la armadura. Pero si nosotros aplicamos el principio de la relatividad y colocamos nuestro campo principal en el rotor, entonces fíjense que los papeles se invierten. Aquí el rotor sería el inductor. ¿Por qué? Porque es el que va a tener el campo que nos va a inducir, ¿cierto? La FEN en el estator. Entonces, el estator pasaría a ser el inducido, ¿cierto? Relatividad, inductor, inducido. Bien, entonces si nosotros observamos el principio de la generación, pues es un principio muy sencillo, digámoslo así. ¿Qué necesitamos para generar? Necesitamos campo, necesitamos un conductor y necesitamos el movimiento de ese conductor dentro de ese campo o el movimiento del campo alrededor del conductor, ¿sí? De esa manera nosotros podemos generar y utilizando esta máquina rotativa que tiene estas partes que ya pues, todos conocemos de transformadores y máquinas de CD, entonces podemos llegar a generar una FEM, pero que está siendo de tipo cuadrada. Fíjense que hasta ahora tenemos una espira, es decir, una vuelta de conductor, que la podemos tener con anillos rozantes y escobillas o podemos intercambiar el campo principal en el rotor y la espira en el estator. Sin embargo, cualquiera de las dos máquinas vamos a tener que está generando una FEM cuadrada y eso vamos a tener que arreglarlo, por lo que queremos es una onda sinusoidal, ¿sí? Pero tenemos una onda cuadrada. Bien, ese es el principio de la generación, lo dejamos acá y vamos a tener que dedicar una temática a corregir esto, a que de cuadrada se vuelva sinusoidal, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora bien, la siguiente máquina o el principio que vamos a ver es el principio del motor. El motor. ¿Y cuál es el principio del motor? Bueno, el principio del motor es algo muy similar. Nosotros vemos en electromagnetismo lo que era la fuerza de Lorentz, ¿no? Entonces vamos a tener también para generar movimiento vamos a tener unos componentes. Primero necesitamos un conductor y ese conductor va a tener una longitud L. ¿Listo? Segundo, vamos a necesitar tener un campo. Es lo mismo, vamos a dibujar nuestro campo como si estuvieran dando la pizarra. ¿Ya? Un campo. Y ahora, ¿qué vamos a necesitar para que se genere una fuerza? Entonces vamos a necesitar corriente.
¿Listo? Por aquí vamos a inyectar una corriente en ese conductor. Y si ustedes se acuerdan del electromagnetismo, ¿cierto? La fuerza magnética o la fuerza mecánica que va a aparecer sobre ese conductor expuesto a un campo que transmite una o transporta una corriente mejor, va a ser igual a quién? A IL, ¿cierto? Al vector IL cruz campo, ¿sí? Esa es la fuerza, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, sobre este conductor, vamos a ver que el vector de la corriente va de arriba hacia abajo y el vector campo va entrando al papel, ¿cierto? Está aquí entrando 90 grados, ¿cierto? Corriente, perdón, campo y la corriente. Si nosotros hacemos el IL, la longitud ¿dónde está? En la misma dirección de la corriente, IL, ¿cierto? Cruz B, como aquí la L, cruz B, fíjese que IL cruz B cerramos para acá y nos va a dar que la fuerza va a estar en esta dirección. Es decir, que ese conductor va a experimentar una fuerza que va a ir así, ¿cierto? Esa es la fuerza. Y L cruz B. Como forman 90 grados, entonces la fuerza sería ILB, ¿cierto? Y esto se empezará a mover. Entonces, por ejemplo, si colocamos aquí unos rieles, ¿cierto? Aquí unos rielcitos. Y por aquí colocamos una fuente, ¿cierto? Fíjese que esa fuente nos va a suministrar una corriente, ¿cierto? Y eso se va a empezar a mover sobre los rieles, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay algo importante acá. Si nosotros miramos nuestro generador lineal, fíjese que es el mismo sistema, ¿sí? Solo que en vez de una fuente teníamos una resistencia, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si yo quito la resistencia, ¿cierto? Y coloco una batería? ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo muevo este conductor con una velocidad lo suficiente para que la FEN sea mayor, llamamos de voltaje de la fuente, que el voltaje de la fuente, pues será un generador y fíjese, la corriente irá a cargar la batería, ¿cierto? Si yo muevo ese conductor. Pero si yo lo dejo de mover, es decir, no le aplico una fuerza mecánica, fíjese que la batería va a empezar a suministrarle corriente a ese conductor y aparecerá la fuerza y entonces se convierte en motor. Entonces fíjese que la misma máquina es generador y es motor y ese es lo que nosotros llamamos la máquina solo como el principio de la reversibilidad, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que el voltaje de la fuente suministra la corriente y aparece la fuerza y la fuerza mueve el conductor, ¿cierto? Pero como la fuerza va a mover al conductor, fíjese que el conductor va a tener una velocidad V, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la velocidad? Pues va a hacer que aparezca una FEN inducida. ¿Qué era quién? B cruz B, producto punto, con la longitud, ¿cierto? Entonces fíjese que que era motor, ¿cierto? La fuente le da corriente, genera fuerza, genera movimiento y la velocidad hace que también tenga FEN y aparece una FEN. ¿Y qué hace la FEN? Se opone a la entrada de la corriente. ¿Ya? Entonces, fíjese, el motor tiene fuerza, tiene FEN. Y el generador, pues habíamos dicho que tenía FEN, ¿cierto? Pero fíjese, como es un generador, ¿sí? Yo lo estoy moviendo, yo agarré esto y lo estoy moviendo, genera una FEN, ¿cierto? Aquí con la polaridad más o menos, ¿cierto? Y si esa FEN es mayor que el voltaje de esta batería, pues la corriente va a fluir de esta manera. Entonces, fíjese que a través del conductor va a fluir corriente. ¿Y qué hace una corriente dentro de un campo? Genera una fuerza, IL cruz B. Entonces la corriente subiendo y el campo entrando, ¿hacia dónde nos da la fuerza? Fíjense que la fuerza nos va hacia aquí, en dirección contraria. Y entonces este generador también va a tener fuerza. Tiene la fuerza IL cruz B, que como forman 90 grados va a ser ILB. Lo que pasa es que la fuerza ahora se opone al movimiento. Entonces fíjese, algo importante. En el generador hay FEN, ¿sí? Que es la que genera la corriente. Pero también hay una fuerza que se opone al movimiento. Ahora, cuando nosotros miramos el caso particular del motor, ¿cierto? Fíjese que la corriente que ingresa hace que haya una fuerza. La fuerza pues hace que eso se mueva y el movimiento hace que aparezca una FEN. ¿Qué va a pasar? La corriente genera la fuerza que crea el movimiento y la FEN ¿qué hace? Se opone a la entrada de la corriente. Entonces fíjese que la misma máquina actúa como motor y generador y tiene las mismas variables, tiene fuerza y tiene FEN. Lo que pasa es que en el motor la fuerza crea el movimiento y la FEN se opone a la entrada de la corriente. ¿Y qué pasa en el generador? En el generador es el caso contrario. La FEN genera la corriente y la fuerza se opone al movimiento.
Este comportamiento se va a extender a las máquinas en general, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar de, por ejemplo, un generador como el que está en termotasadero, un generador sincrónico. Nosotros tenemos allá un generador, ¿cierto? Y ese generador se está moviendo a través de una turbina, ¿cierto? O una turbina que es una turbina térmica, ¿sí? Agarran el agua, ¿cierto? Pasa a través de una caldera, la vuelven vapor sobrecalentado, entra a la turbina y mueve al generador, ¿ya? El generador, ¿cierto? Va a estar conectado a la red, ¿sí? Allá a través de la etapa de transformación, nos conectamos al sistema de transmisión, ¿cierto? Bien. ¿Qué hace? La turbina mueve el generador, ¿listo? La turbina está moviendo al generador, le está dando energía mecánica para que el generador se mueva y genere la energía eléctrica para inyectarla a la red. ¿Qué va a pasar? El torque, ¿cierto? Inducido o la fuerza que hace el generador, ¿cierto? Se opone al movimiento. Este es el torque inducido, del cual hablaremos más adelante. El torque de la máquina se va a oponer al movimiento. Es decir, el torque que hace la turbina está en esta dirección. ¿Qué hace el torque de la máquina? Se opone al movimiento. ¿Y qué hace las FEMS que vamos a inducir en el estator del cual vamos a hablar? Pues las FEMS son las que crean la corriente para que vaya hacia la red. No, recuerden que en alterna no hay polaridad, pero sí hay una polaridad relativa entre variables. Entonces, las corrientes, nosotros las estamos inyectando hacia la red. Ese es el principio de la generación, ¿cierto? Entonces, fíjense, el torque que genera el generador se opone al movimiento. Es por eso que nosotros tenemos en las turbinas los gobernadores, los sistemas de control, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que se demande más corriente, más energía de nuestro generador, el torque que se opone al movimiento va a ser más fuerte. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el sistema de control, inyectar más energía para que la rotación siga a la misma velocidad, ¿cierto? Y mantengamos la frecuencia. Esto lo vamos a hablar más adelantico. Bien, ¿qué pasa? Supongamos, si la turbina se nos queda, ¿no? Se nos daña. Ejemplo, ya no hay más energía que entrar ahí. Pues resulta que la máquina está conectada a la red. ¿Qué va a pasar? Pues si la turbina se nos queda, la máquina va a absorber corriente de la red. Entonces la corriente ya no va, ya en ese flujo de potencia no va a ir hacia la red, sino que va a entrar. ¿Qué va a pasar? Esa maquinita se nos va a convertir inmediatamente en un motor y va a seguir girando en la misma dirección, solo que el torque, ¿cierto? De la máquina es la que va a generar el movimiento y se va a convertir en un motor, ¿cierto? Va a seguir girando hacia el mismo sentido, va a seguir girando a la misma velocidad, solo que se va a convertir en ¿qué? En un motor. Es por eso que los generadores tienen que tener un esquema de protección con respecto al flujo de la potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted está en el cuarto, ¿sí? Usted va a observar que la máquina se sigue girando a la misma velocidad y en el mismo sentido, ahí no cambió nada. Pero ¿qué pasó? Pasó de ser un generador a consumir energía de la red. Que venga a la red, pues es porque la máquina nos está convirtiendo en un motor y va a absorber energía de la red para mover la turbina. Y esa no es la idea. ¿Qué hay que hacer entonces? Desconectar. Bueno, entonces, fíjense que tanto la máquina generador como el motor tienen las mismas variables. Lo que pasa es que se comportan en sentidos opuestos, ¿no? En el motor, la fuerza genera el movimiento. En la máquina rotativa hablaríamos de torque. El torque genera el movimiento. Y la FEN se opone al paso de la corriente. Entonces, esta máquina va a tener FENs en el estator que se oponen a la entrada de la corriente. ¿Ya? Y en el generador, pues es al revés. El generador, el torque o la fuerza es la que se opone al movimiento y la FEN es la que crea la corriente. ¿Bien? Bueno, bueno. Ahora, la máquina, entonces estamos hablando del principio de la reversibilidad. Entonces, si vamos a hablar de la máquina rotativa, tendríamos que hablar de esta misma máquina, ¿cierto? Entonces, vamos a recortarla por aquí, ¿sí? Para no volverla a dibujar y nos la vamos a llevar, ¿cierto? Por aquí, vamos a pegarla. Imágenes.
¿Listo? Entonces resulta que esa máquina que habíamos analizado, bueno, la lineal, ya vimos que la misma maquinita se nos convierte en motor si yo inyecto corriente. Pero para hacerla funcional, pues necesitamos es una máquina rotativa, el movimiento que continúe. Entonces, fíjense, la misma máquina, ¿cierto? Se nos va a convertir ¿en qué? En un motor. ¿Y qué tenemos que hacer? Inyectarle corriente. Y entonces, ¿dónde le vamos a inyectar corriente? Le vamos a inyectar corriente acá, ¿cierto? Al rotor. Recordemos que la forma de sacar la energía, habíamos dicho que eran los famosos anillos deslizantes o anillos rozantes, ¿cierto? Entonces colocamos dos anillos, ¿cierto? Colocamos por aquí, vamos a dibujarlo en azul, las escobillas, ¿cierto? Y entonces si quiero convertir esto, las escobillas, ¿sí? En un motor, ¿qué debo hacer? Pues debo inyectarle corriente. Entonces vamos a conectar esto a una fuente, más, menos, de tal manera que entre la corriente, ¿ya? Y este principio hay dos formas de ver, desde la fuerza, ¿cierto? Magnética, o desde la interacción de dos campos. Entonces vamos a ver desde la fuerza. Entonces fíjense, vamos a hacer el corte transversal acá. Corte transversal, vamos a tener esto, ¿cierto? Sería nuestro norte, por acá tenemos nuestro sur, ¿cierto? Y vamos a tener la espira dentro de ese material ferromagnético. Recuerden que la onda en alterna que estamos generando en esa máquina era cuadrada. ¿Por qué? Porque estaba el material ferromagnético y las líneas de campo entraban de manera perpendicular, ¿no? Entonces, dibujamos el material ferromagnético y por acá vamos a tener la espira. Este va a ser nuestro lado AB y este va a ser nuestro lado CB. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, entonces el campo, nosotros decimos las líneas de campo siempre salen y entran de manera perpendicular porque buscan el camino de menor reluctancia, ¿cierto? Es decir, el camino de menor espacio de aire. Entonces, están de esta manera. Entonces, si yo analizo las fuerzas, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo que hicimos allá, rápidamente. El lado AB. O sea, que el lado AB es el que entra, ¿cierto? Aquí está el conductor. La corriente va entrando, ¿cierto? Está hacia la corriente, ¿cierto? Y entonces el campo en ese instante está de esta manera. Si yo hago IL cruz B, paro en IL, cierro hacia B, me va a dar que la fuerza hacia dónde está. Mi pulgar indica que va hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí estaría la fuerza magnética, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con el conductor BC? El lado BC es el que está cruzando allá por detrás. No, el lado BC es el que cruza por detrás. ¿Cómo está la corriente? Pues la corriente está cruzando de esta manera, ¿cierto? ¿Y hacia dónde va el campo? El campo está en esa misma dirección. Y L cruz B, producto cruz, ¿cierto? De dos vectores que están paralelos, pues ¿cuánto vale? Cero. Entonces aquí no hay fuerza. Ahora, si nosotros analizamos el lado CD, ¿cierto? Que es el que retorna ahí en esa espira. Entonces vamos viendo que la corriente va a salir, ¿cierto? Vamos analizando este ladito de acá. Entonces, el campo en ese instante está cruzando para la... ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con el lado CA, de A, si estuviera completo? Pues pasa lo mismo, ¿no? Bueno, aquí este ladito está partido por la mitad. ¿Hacia dónde va la corriente? Bueno, en este lado va para allá, aquí regresa la corriente, ¿cierto? Entonces son estos dos segmenticos acá. No van a generar fuerza, ¿por qué? Porque el campo en ese instante va de izquierda a derecha, son antiparalelos. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale cero. Entonces, fíjese que nuevamente los lados que nos van a interesar son los lados que están expuestos al campo magnético en las zonas laterales. Es decir, este es este conductor, ¿cierto? Y este conductor. Es decir, que, por ejemplo, en la grafiquita que teníamos, a ver acá, los que van a generar FEN y los que van a generar toque son estos segmentos de acá.
¿cierto? Por eso el material ferromagnético llega hasta aquí y el estator también va a llegar hasta acá. Estos que cruzan, ¿cierto? Serían los segmentos BC, ¿cierto? Y este aquí serían los segmentos de A. Estos no nos interesan porque no van a generar ni FEN ni van a generar fuerza, ¿cierto? Entonces, en realidad, los segmentos que sí generan son estos que llegan hasta acá, de acá hasta acá. Y son los conductores que se llamaban en máquinas de CD los conductores efectivos. ¿Verdad? Aquí creo que teníamos otra imagen, a ver, de un rotorcito en una máquina de CD, de esas pequeñitas, aquí las tenemos, ¿cierto? Entonces, los que van a generar FEN, los que van a generar fuerza, son estos segmentos de acá hasta acá. Por eso cuando está el estator, si nosotros miramos, el estator se acopla. Bien, entonces, eh, ¿qué va a pasar? Pues en el lado AB vamos a tener una fuerza. ¿La fuerza quién es? Es IL, producto cruz con B, ¿cierto? Pero IL y B forman 90 grados. Entonces la fuerza sería ILB, las magnitudes, ¿no? Que recuerden que por aquí vamos a tener seno de teta, el ángulo que forman, pero ahí forman 90. Entonces sería ILB. ¿Sí? Ahora, aquí dejemos que la fuerza era cero, aquí vuelve a ser ILB, ¿cierto? Solo que va para arriba, está para abajo, y aquí la fuerza magnética va a ser cero. Esas son las fuerzas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con esas fuerzas? Esas fuerzas me están generando un par. ¿Por qué? Fíjense que en el lado CD la fuerza va para arriba, ¿cierto? Y en el lado AB la fuerza va para ¿dónde? Va para abajo, ¿sí? Va para arriba, va para abajo. Y resulta que esas fuerzas están a una distancia del eje de rotación. Aquí es donde rota la máquina. Entonces está a un radio, ¿cierto? Y a un radio. Y entonces cuantificamos el efecto, ¿cierto? De esas fuerzas sobre la rotación a través de qué? A través del torque. ¿A qué es igual torque? Entonces el torque es igual al producto cruz entre el radio y la fuerza. Y entonces, para cuantificar esas fuerzas, ¿cierto? El efecto que tiene sobre la rotación, no vamos a hablar solo de la fuerza, vamos a hablar de qué? Del torque. Entonces, cuando usted habla de la capacidad de un motor, no habla de una capacidad de tantos newtons, no, habla de la capacidad del motor en newtons por metro, es decir, en el torque. ¿Y por qué? Porque es que a través de poleas, a través de engranajes, nosotros podemos manipular ese torque. Bueno, las relaciones, ¿no? De fuerza y de radio. Entonces, bueno, torque es R cruz F. Y en este caso, fíjense que el radio forma 90 grados con la fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? El torque sería igual a ¿quién? A IR, L, eh, IR, LB. ¿Por qué? Porque forma 90 grados. Entonces sería el radio, la magnitud del radio, y la fuerza que es ILB. Resulta que aquí pues no hay torque, en los lados que cruzan no hay torque porque no hay fuerza, ¿no? Y entonces aquí en este lado también tendríamos el torque que sería lo mismo, IRLB. Y entonces fíjense que esos dos torques van hacia el mismo sentido, ¿cierto? En sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿Por qué? Porque esta fuerza está haciendo que esto se mueva en este sentido y esta fuerza pues también hace que se mueva en ese sentido. Entonces resulta que el torque total, ¿cierto? El torque total pues va a ser la suma de esos dos torques y va a ser dos veces IRLB, ¿cierto? Este va a ser el torque total. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Resulta que, pues como aparece el torque, esto se va a empezar a mover, ¿cierto? Esto se va a empezar a girar, ¿no? Y entonces va a pasar lo mismo que observamos en la máquina, en el generador. Esto va a cambiar de posición. ¿Qué pasa si cambia de posición? ¿Será que el torque se mantiene? ¿Será que cambia? ¿Qué sucederá? Entonces, aquí vamos a tener el estator, ¿cierto? De nuestra máquina. Ahora, ¿qué pasó? Como apareció el torque, pues la máquina gira, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar la posición y vamos a observar qué sucede. Entonces gira, entonces AB se movió, ahora está acá. Y CD se movió, ahora está acá. ¿Qué va a pasar? Si nosotros mantenemos la misma polaridad de la corriente, aquí, ¿sí? La alimentamos con lo mismo, entonces, ¿qué va a pasar?
Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la corriente va a seguir entrando por aquí, entra por aquí y sale por acá. ¿Listo? Entonces analicemos. Fuerza y L cruz B. Resulta que las líneas de campo siempre entran y salen de manera perpendicular buscando el camino de menor reluctancia. ¿Ya? Entran y salen de manera perpendicular buscando el camino de menor reluctancia. Bien. Fuerza y L cruz B. Nosotros analizamos aquí, solo vamos a analizar el lado A. Fíjense que la corriente está entrando, ¿sí? Entrando. Acá, en AB. ¿Y hacia dónde va el campo? El campo va en diagonal, ¿cierto? Hacia acá. Pero forma 90 grados. Este es el campo. Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz y L cruz B, ¿sí? Fíjese que la fuerza y L cruz B me va a dar medio pulgar, indica que va hacia dónde, hacia acá, ¿cierto? Entonces, la fuerza es de manera que tangencial de esta manera. Hacia aquí va la fuerza, ¿ya? Y si analizamos el conductor CD, ¿cierto? Pues ¿hacia dónde irá la fuerza? La fuerza irá de esta manera. Sigue habiendo un torque. ¿En cuál dirección? En esta dirección, ¿sí? En esta dirección va el torque. Y sigue valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no va a cambiar nada. ¿Y por qué no cambia nada? Porque la corriente y el campo forman 90 grados. Y la fuerza también va a formar 90 grados con respecto al radio. Y el radio, la corriente, la longitud tienen el mismo valor. Entonces significa que el torque total va a ser lo mismo. Dos veces la corriente por el radio, la longitud y el campo. Dos veces IRLB. Sigue manteniéndose lo mismo. ¿Ya? El lado de atrás, el lado BC, tampoco va a generar fuerza. ¿Por qué? Porque el lado de atrás está de esta manera, ¿cierto? Entonces la corriente va en esta dirección. ¿Hacia dónde va el campo? Entonces fíjese que las líneas de campo harían esto, ¿no? Se curvarían acá. En este segmento la línea de campo estaría aquí, ¿sí? Y en el segmento de arriba la línea de campo sería acá, ¿sí? De todas maneras, la mitad está paralelo, paralelo no genera fuerza. Entonces no tenemos torque. ¿El torque qué sería? Dos veces IRLB, solo por los lados que hacen torque, que serían esos lados laterales, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces esto sigue girando, va a llegar a la línea neutra. ¿Qué pasará en la línea neutra? Pues el torque va a ser cero. Bueno, ¿y por qué es cero en la línea neutra? Norte, ¿cierto? Sur, y por acá, entonces el conductor AB estaría aquí, el conductor CD estaría acá, ¿cierto? Este sería AB, este sería CD, nuevamente mantenemos la misma polaridad, aquí estaría la corriente entrando, aquí saliendo. ¿Qué va a pasar? Entonces, si nosotros analizamos este conductor en ese instante, ¿cierto? ¿Hacia dónde va la corriente? Entra, ¿sí? Entra. ¿Y hacia dónde va el campo ahí? Entonces resulta que si hay líneas de campo, recordemos que las líneas de campo entran de esta manera, salen acá. Si hubiesen líneas de campo ahí, cruzarían en ese instante de manera horizontal, ¿cierto? Entonces el campo estaría para allá. ¿Qué va a pasar? Si yo hago IL cruz B, IL cruz B, ¿hacia dónde me da la fuerza? Entonces la fuerza me iría a dar hacia abajo. Esa sería la fuerza. IL cruz B, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y hay fuerza, sí, pero no hay torque. ¿Por qué? Porque el radio hacia dónde apunta, hacia abajo. El radio está desde el punto de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Este es el radio. Y entonces, ¿qué hace la fuerza del radio? Están en la misma dirección. Y producto cruz, porque torque es igual a R cruz F, ¿cierto? Producto cruz de dos vectores paralelos, ¿cuánto es? Pues cero. Entonces, ahí no hay torque. En esa posición, ¿cuánto vale el torque total? El torque total vale cero. No hay torque. No hay torque. ¿Ya? Veníamos de un torque que era esto 2LB en esta posición, la conocíamos en máquinas de CD como la línea neutra, pues tampoco hay torque. Bueno, y entonces, supongamos que la inercia hace que esto sí, ahí ya no hay torque, ¿no? Aquí, cuando estaba debajo de la cara polar norte, el lado AB sí había torque, pero cuando llegó a esta posición ya no hay torque. Suponiendo que por la inercia, esto se mete en la cara polar sur, es decir, la espira sigue su rotación. ¿Qué va a suceder? Entonces, aquí tenemos el norte, ¿cierto? Aquí tenemos el sur. Entonces, sigue la rotación. Entonces, se metió acá, ¿cierto? Este sería el lado AB, este sería el lado CD, ¿cierto? Y la corriente mantiene la misma polaridad. Vamos a mantener la misma polaridad. Entra por aquí
sale por acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjense que aquí, el lado AB, vamos a analizar el lado AB. Tenemos el conductor de esta manera. ¿Qué está haciendo la corriente? Entrando, ¿cierto? Este es el vector IL. ¿Y qué está haciendo el campo? Pues el campo aquí sale, ¿cierto? Sale de esta manera. Sale aquí en diagonal. Ese es el campo. Si yo hago IL cruz B, ¿hacia dónde me da la fuerza? Entonces, regla de la mano derecha, ¿hacia dónde me da? El pulgar me indica que va en esta dirección. La fuerza. Se invirtió, mire, se invirtió, fuerza para acá. Y entonces en el otro conductor, en el lado CD, ¿hacia dónde estaría? Lado CD. Entonces ahí la corriente va saliendo, ¿cierto? La corriente va saliendo. ¿Y el campo hacia dónde va? Pues va entrando así en diagonal. Si yo hago IL cruz B, ¿hacia dónde me da la fuerza? IL cruz B, acá, me dice el pulgar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia acá. Y entonces, ¿qué pasa con el torque? Entonces, fíjense que el torque se me va a invertir de sentido. Antes, el torque me estaba en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, el torque me da en sentido a las manecillas del reloj. ¿Cuánto vale el torque? Es lo mismo, porque sigue siendo perpendicular, el radio es el mismo, la longitud es el mismo, el campo es el mismo. Entonces, estaría hablando de que el torque total sería 2 veces IRLB, solo que en sentido contrario. ¿Qué pasa si yo le doy una vuelta completa a eso? O, por ejemplo, que la inercia alcanza para que dé una vuelta, porque aquí el torque lo está regresando a la posición. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta de que el torque es un torque alterno. Estaba 2 veces IRLB, pasa por cero cuando está en la línea neutra y después se me invierte polaridad. Un torque que alterno, pero cuadrado. ¿Me sirve como motor? No, no me sirve como motor, porque ¿cuál es la idea del motor? Que dé una vuelta completa. Y esta máquina no está dando una vuelta. ¿Por qué? Porque aquí el torque me dice, bueno, vamos a girar en sentido contrario a la manecillas del reloj. Acá paso por cero, ya no hay torque que lo mueva. Y acá cuando esto se mueve, se mete en la cara polar sur, resulta que el torque va es para el otro lado. Entonces no es una máquina funcional, el torque es alterno, no me va a dar una vuelta completa. Bueno, y entonces esto es fácil de verlo desde el punto de vista de los campos. ¿Por qué? Entonces nosotros recordamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos circular una corriente a través de una espira, esa corriente va a generar un campo. Entonces aquí yo voy a hablar de que hay dos campos. ¿Cuáles son esos dos campos? El campo del estator, ¿cierto? Del inductor y el campo estatórico. Y fíjese que la corriente que está circulando por esa espira, ¿cierto? Recuerden que nuestra espira está allá, ¿cierto? De esta manera, aquí metida, este es A, B, C y D. Resulta que la circulación de la corriente, cumpliendo la regla de la mano derecha, va a crear un campo. Entonces aquí se va a crear un campo en esta dirección, que es el campo del rotor, ¿no? Circulen con la mano derecha, el dedo pulgar hacia dónde va, hacia abajo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el campo del rotor? Pues como tiene la capacidad de girar, va a tratar de alinearse con el del estator. Y entonces, fíjese, ¿hacia dónde va el torque? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces va a empezar a moverse, ¿sí? A buscar alinearse. ¿Y qué pasa aquí en esta posición? ¿Por qué el torque es cero? Porque es que fíjese que ya se alineó. Fíjese, este es el campo del estator. ¿Dónde está el campo del rotor? Regla de la mano derecha con la espira. ¿Hacia dónde va? De izquierda a derecha. Se alineó el campo del rotor con el del estator. ¿Cuánto vale el torque? Cero. Bueno, queda menos de un minuto, muchachos. Si se corta, receso de 5 minutos, continuamos en 5. ¿Listo? Y aquí, fíjese, norte-sur, ¿hacia dónde va? Mira, campo estatórico. Y el campo rotórico, como se mantiene la corriente, fíjese, regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va el campo rotórico? Hacia allá. ¿Qué va a hacer el campo rotórico? Tratar de alinearse con el del estator. Y entonces el torque que hace se invierte para tratar de alinearse. Y eso es lo que está